Café de Diario 55, hoy parece un día así marrón, pero es viernes, luego de la fiesta de Corpus Christi, la celebración de los católicos, el cuerpo de Cristo. Hoy contamos con la presencia de un gran amigo de esta casa, con él estaremos conversando durante los próximos minutos, ex pasado candidato a la alcaldía de Santiago Oeste, distrito municipal. Es de la dirección de la Fuerza del Pueblo, comunicador, abogado, docente. Aquí está con nosotros Hipólito Martínez. Buenos días. Gracias, Frank Rodríguez. Tenerle por aquí con nosotros. Tejada. Estimado. Gracias a ustedes por la invitación. Extensivo el saludo a don Adalberto de León, que siempre nos toma en consideración para abordar diferentes aspectos de la vida política provincial y nacional, y aquí estamos contentos. Yo recuerdo una expresión, o era como un eslogan que utilizaban en competencias internacionales, que decía: el éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota. Ya estamos tranquilos, hemos estado ya pues sopesando y viendo qué pasó, qué no nos favoreció, qué debemos hacer, porque los intentos yo me imagino que van a continuar por parte de Hipólito, no se detiene ahí. Bueno, la Fuerza del Pueblo acaba de participar de la jornada electoral presidencial y congresional del pasado 19 de mayo. Estamos apenas a 11 días de esa jornada y ya la dirección política, el más alto organismo de dirección de nuestro partido, se reunió el pasado lunes y hizo digamos, un principio de evaluación de los factores que pudieron incidir en ese resultado. A partir de ahí se aprobó una línea de evaluar en todas las estructuras de la Fuerza del Pueblo el resultado electoral y nuestra participación. En el caso nuestro, como ustedes saben, participé como candidato de la Fuerza del Pueblo y Aliados en el mes de febrero. Nos tocó ahora en las elecciones, en la campaña de cara al 19 de mayo, ser el coordinador de campaña. Nosotros pues hicimos los mejores esfuerzos, coordinamos una serie de comisiones, 25 comisiones de trabajo. Esas comisiones entonces se destaca la comisión electoral, que es la que organiza, la que prepara a los delegados y delegadas, tanto de colegios electorales como de recintos, así como también los encargados de mesas. Tratamos de tocar la puerta de todos los sectores, retocarla, porque ya la habíamos tocado en la campaña municipal, y nosotros pues obtuvimos el resultado. Caímos por debajo del promedio nacional. Leonel Fernández, nuestro candidato presidencial, como ustedes saben, en términos redondos, obtuvo un 29%, vamos a decir, frente a un 57% del candidato ganador de primera vuelta, del PRM, y frente a un 10 y pico del PLD. En el caso de Santiago Oeste tuvimos la segunda posición, igual en el nivel presidencial, igual en el nivel senatorial. Ganamos un diputado, un miembro al Congreso de nuestra demarcación, que resultó ser el más votado de la circunscripción 1 y de toda la provincia, el profesor José David Báez, que era el candidato, vamos a decir, nuestro de la comunidad. Y entonces, en sentido general, nosotros vemos el futuro, vemos el vaso medio lleno. No logramos los objetivos, no fuimos, digamos, derrotados, descalificados, sino que la población nos dio la segunda posición a nivel del sistema de partidos, pero nos dijo que somos la primera fuerza de oposición de este país, la segunda en el Senado, la segunda en la Cámara de Diputados, y la segunda también, o la tercera en términos de posiciones municipales, viendo todo el panorama. Lo que quiere decir que tenemos grandes retos por delante como organización política que tiene vocación de poder, y que nuestro objetivo es en el otro proceso próximo, en el más breve proceso, porque esto es cada 4 años, entonces colocarnos en la primera posición. Para eso entonces hay que sintonizar con la población, hay que ganarse el corazón de la mayoría de los ciudadanos para que nos puedan votar, y hay que buscar las estrategias, estudiar a fondo la sociedad, las nuevas aspiraciones, y en ese sentido nosotros estamos tirando hacia adelante.
más que en la agonía de la derrota, estamos en el análisis de ese resultado para echar hacia adelante con nuevos bríos. Y la experiencia de las canas y los bríos de los jóvenes, habrá de producirse una combinación, digamos, donde experiencia y juventud dentro de la fuerza del pueblo les den a este país la oportunidad de ser dirigido por la fuerza del pueblo y por su liderazgo. Entonces ahí estamos, con más fe que nunca, con la frente en alto y la satisfacción que da el deber cumplido. Está haciendo una referencia tú con esta expresión metafórica de las canas y los bríos. Está haciendo un llamado a la renovación a lo interno de la fuerza del pueblo. Sí, de hecho la fuerza del pueblo fue formada en base al Congreso Constitutivo Profesor Juan Bosch, que se hizo en plena pandemia, vía digital, la mayoría de las discusiones y etapas de ese proceso congresional fundacional. Pero quedó pendiente el Congreso Manolo Tavares Justo, el Congreso, digamos, elector de las autoridades del partido, y las autoridades actuales se fueron, digamos, consensuando, colocando, pero no por elección, sino por conveniencia. Las únicas que fueron elegidas por votación fueron las mujeres que están en la dirección política, que se hizo un proceso de votación formal. Pero a nivel del país y de las seccionales del exterior, la fuerza del pueblo se fue integrando y se fueron colocando figuras atendiendo más bien a la disponibilidad y a la conveniencia política. Pero ya no, ya somos una organización fuerte, somos la primera organización de oposición de este país. Vamos entonces a un congreso. El congreso siempre tiene dos etapas. Hay una etapa de discusión temática, de las líneas programáticas a seguir, tanto en el orden de representación de la ciudadanía, en el orden de la sustentación financiera, en el orden de las relaciones internacionales, los grandes temas partidarios y los temas sociales. Y luego entonces va la elección de sus dirigentes, que es la última etapa, que va desde abajo hacia arriba, desde las direcciones de base, direcciones intermedias o medias, direcciones de distritos municipales, de municipios, de circunscripciones, de provincias, la dirección nacional y la dirección política. Entonces, ese es un proceso muy interesante que a veces los medios no le dan tanto seguimiento porque solo le interesa, digamos, a los que formamos parte de esas organizaciones, pero va a venir a final de este año, no se ha colocado fecha, ahora viene la evaluación y luego de ese proceso de evaluación se hará, me imagino, un informe de evaluación con los principales aspectos que volverá a ser estudiado por toda la dirigencia y a partir de ahí entonces definir los grandes temas y finalizar con el proceso de elección de las nuevas autoridades. Nosotros esperamos que ese proceso de discusión del Congreso y de elección de autoridades partidarias nos lleve a darle a la sociedad el liderazgo que está demandando. Porque evidentemente que este gobierno, que logró, digamos, la reelección con un amplio porcentaje, por las cosas que estamos viendo, por no haber llenado las expectativas, entendemos nosotros, del pueblo dominicano, y que aún así el pueblo le dio una segunda oportunidad, los grandes temas que preocupan a este país están ahí. La inseguridad está como en sus mejores tiempos. El tema del alto costo de la vida ha vuelto a resurgir. El tema del endeudamiento sigue siendo una gran preocupación. La reforma fiscal que el pueblo le está llamando desde ya y no ha llegado, el paquetazo de Luis, pues va a tener este país, digamos, a la expectativa de lo que podría pasar. Y creo que para el 28, si las cosas no salen como el pueblo estaba esperando, entonces este pueblo va a cambiar de rumbo y el rumbo será verde, verde por la fuerza del pueblo. ¿A qué obedece que los líderes de la fuerza del pueblo le han recomendado a su líder no reunirse por el momento, posponer sin fecha el encuentro con el actual presidente de la República y presidente electo Luis Abinader? Creo que yo comparto la decisión que se tomó en la alta dirección porque realmente el presidente de la República gana unas elecciones comprando
a una parte importante de los dirigentes de oposición, más de 40 alcaldes municipales y funcionarios de distritos municipales, dirigentes reconocidos de la oposición que no se fueron al gobierno, a apoyar al gobierno porque les gustaba el gobierno, porque estaban en otros partidos, son sacados, fueron atraídos por los beneficios del gobierno. Entonces, no habían pasado 5 días de la jornada electoral cuando ya el presidente pues estaba llamando. La cortesía del doctor Leonel Fernández pues lo llevaba a decir que sí, que iba, pero luego cuando eso se analiza en frío, se entiende que no, que el gobierno, o sea, un diálogo entre un presidente de la República y un expresidente y líder y ex candidato y líder de la oposición debe darse en base a una agenda pública, porque no hay una camaradería normal, ¿verdad? Hay una cortesía, hay un protocolo, pero no comparten el mismo proyecto, no tienen la misma visión, acabaron de enfrentarse en el proceso electoral. ¿Qué es lo que hay que compartir? ¿Qué le puede interesar al presidente en el cual el expresidente y líder de la oposición pueda compartir? Tiene que ser una agenda. Entonces no se conoce cuál es la agenda pública, no se conocen los puntos de la reforma fiscal que se va a proponer, de la reforma constitucional que se quiere también impulsar. Entonces, hasta que no se den esas condiciones, que los temas estén sobre la mesa, que sean de conocimiento público y que también la fuerza del pueblo haya evaluado el resultado electoral, su derrota, si se quiere, pero una derrota que demostró un avance. Entonces no hay necesidad, no hay tanta prisa para esa reunión, y eso fue lo que entendió la alta dirección política. Pero ante las irregularidades y todo aquello que ustedes pues utilizaron como argumento, hubo una llamada del expresidente Fernández reconociendo el triunfo con todo y lo que usted anteriormente mencionaba de Luis Abinader. Sí, eso fue una llamada, digamos, de cortesía de la noche electoral, porque el resultado, digamos, fue considerable entre la primera y la segunda posición. Pero aquí se reconoció, y en la evaluación eso va a salir, que hubo compra masiva de cédula, que hubo, inclusive, hubo cambio de funcionarios de los colegios electorales, 1.200 y tantos, que hubo que cambiar a última hora, pero aún así quedaron muchos con tendencia clara de ser parte del partido de gobierno, del oficialismo. Hubo también el uso de los recursos del Estado, aún la Junta habiendo prohibido. Hubo evidencias de ayudas del plan social que fueron dirigidas a demarcaciones específicas, a La Vega, a la zona sur del país, a diferentes sectores. Entonces, el uso y abuso de los recursos del Estado, la compra de dirigentes, más la compra de cédula, eso fue algo más que probado. La Junta demostró que no tenía el control del proceso. Hubo un solo aspecto donde se mejoró, y eso es notable y es importante y debe mantenerse, que fue en los tumultos frente a los recintos electorales. Hubo mayor control, se mantuvo la distancia y ese, digamos, proselitismo frente a los colegios se controló, y eso es importante porque eso ayuda a que el votante pueda llegar, ejercer su derecho al voto, retirarse, y nosotros los militantes entonces estar en otras labores, es decir, haciendo que la gente llegue a votar, que debe ser. Y yo creo que esa es una parte, digamos, positiva dentro del proceso que se había cuestionado en febrero. Pero lo cierto es que el proceso, la Junta demostró que no tuvo todo el control, y creo que el Senado de la República debe abocarse ahora, cuando se juramente, en uno de sus primeros temas, es elegir una nueva Junta que sea más capaz y más responsable de sus funciones. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En estas presentaciones tenemos el tapa roja, tenemos el verde, el café tradicional y el descafeinado. Gracias, Xiomara, por brindarnos Café Santo Domingo. Parece ser que lo de la Junta será eterno por los partidos. No hay una Junta Central Electoral que pueda convencer y satisfacer a los partidos políticos, y la población ha dado un voto de reconocimiento a esta Junta Central Electoral. Incluso unas elecciones que se celebraron y al día siguiente todo estaba normal, la gente integrada a sus labores. Algunos la consideran la mejor Junta de los últimos tiempos. ¿Cómo es que hay que cambiarla? Sí. La Junta
Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral se elige por 4 años. Y ahí coincide la elección de un nuevo Congreso, ¿verdad? Nuevo Senado, a propuesta de la Cámara de Diputados. Es así como se elige. Entonces, esa junta, a mí, en lo particular, como dirigente que vivió, digamos, a fondo la situación electoral, no me merece la confianza, y los aspectos están ahí de cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque permitió, fue complaciente, no le llamó la atención. Es decir, esa compra de cédula y compra de funcionarios que fue denunciada con pruebas evidentes. Eso no lo puede controlar la Junta, el que una persona por allá en el barrio La Gloria de Cienfuegos venda su cédula y que un dirigente de ese sector haga las gestiones para comprarla. Pedirle a la Junta que controle eso parece fuera de lugar. Aquí no podemos celebrar que el bono estudiantil, el bono madre, el bono juventud, si el gobierno utilizó de manera abierta todos los recursos del Estado, el bono de la Navidad se extendió hasta el mes de junio. Todavía los que recibieron esa dádiva del Estado, esa ayuda, tienen disponible, o sea, ¿cómo es que la Navidad dura tanto tiempo? O sea, se le denunció a la Junta todas esas irregularidades y no le llamó la atención ni siquiera al gobierno. Se prohibió cualquier tipo de acción social fuera de los establecidos hasta el momento. Fue prohibida, para febrero no, pero para mayo sí. Pero ninguna acción social novedosa. Con una prohibición, es decir, una declaración de buenas intenciones, es que la Junta es la que dirige el proceso electoral y debe llamar a capítulo a los partidos. Y la Junta no lo hizo. O sea, los funcionarios estaban ahí utilizando los recursos del Estado, comprando personas que le ofrecían participación en el gobierno. ¿Ustedes analizaron el hecho de que mucho antes de que se diera el proceso de compra y venta de cédulas, semanas, meses antes, los estudios de mercado electoral más serios, por el prestigio de las firmas que hacen los trabajos, dieron resultados justamente que coincidieron con la realidad del día del voto? No, ¿Ustedes han evaluado eso? Mientras ustedes insistían en que había una segunda vuelta. El gobierno hablaba, bueno, pero estamos en una campaña electoral, nosotros teníamos derecho a promover, ¿verdad?, nuestra meta, que era clasificar a una segunda vuelta, y entonces en una segunda vuelta consolidar la Alianza Rescate en el nivel presidencial y avanzar, o sea, competir ya en el mes de junio. Por eso quedó claro que era un plano ideal, pero no era la realidad que presentaban los estudios de mercados, de ciencias estadísticas, de las firmas más de mayor prestigio, que coincidieron con la realidad del día electoral. Pero el gobierno promovía, y no era su realidad, el 70%. Yo no me refiero a lo que dice el gobierno, yo me refiero a la coincidencia de las ciencias estadísticas entre un 19, con la realidad. La más pesimista a un 25, llegamos a un 29, un punto más del 3% del margen de error. Es decir, que no hubo coincidencia, digamos, plena, si los partidos tienen derecho a mantener viva, ¿verdad?, su trabajo, su interés de llegar a determinados, digamos, objetivos. Entonces, en el sentido general, las encuestas no nos daban posibilidades de ganar, ni de que se produjera la segunda vuelta, que Luis ganaba en todos los escenarios, pero aún así encuestas no son elecciones. O sea, nosotros como partido de oposición teníamos el deber, ¿verdad?, de desarrollar nuestra campaña electoral y de provocar y de forzar la segunda vuelta, y avanzamos lo más que se pudo. Bueno, ya hay un resultado electoral, ese es, pero eso no quiere decir que porque las encuestas vaticinaron unas cosas que tenían un efecto propagandístico, porque de eso era lo que se buscaba. El 80, el 70 que esperaban no fue la realidad, fue un 57. Nosotros esperábamos el 40, esperábamos el 39, el 42, bueno, caímos en el 29. Pero avanzamos mucho más de lo que la gente decía. ¿Qué pasó? Se comprobó además que la primera fuerza de oposición
Y el liderazgo fundamental del pueblo dominicano es el liderazgo del doctor Leonel Fernández. Pero además se confirmó y la Fuerza del Pueblo obtuvo 3 senadurías, que en medio de tantas situaciones, digamos, de que el gobierno lo controlaba todo, ganar la principal plaza electoral, el Distrito Nacional, con una joven promesa de la política nacional, ganar la provincia San Juan, ganar la Romana sin alianza, entonces indica que la Fuerza del Pueblo tiene... ¿Cuántos senadores tenían? ¿Cuántos tenían? Nosotros teníamos 6 senadores. Y ahora tienen 3. Tenemos 3. ¿Y por qué celebran eso? Bueno, porque o sea, lo tenemos en un marco ya de las primeras elecciones, porque las elecciones del 2020 la Fuerza del Pueblo fue en alianza, digamos, y pudo obtener varios senadores por sí mismo en el marco de la alianza, pero otros que llegaron. Que eran minoría, pasaron. Lo que pasa es que se convierten en una segunda fuerza porque pasaron otros senadores porque ahí. el PLD había vivido un proceso de división que todavía no se había, digamos, completado. Entonces pasaron las elecciones y hay algunos compañeros que habían quedado de aquel lado, como Dionis Sánchez, como Félix Bautista, entonces pasaron a la Fuerza del Pueblo. Antonio Marte, que ganó con nosotros, entonces pasó, se independizó, y entonces se dio ese movimiento normal. Pero ahora fueron las primeras elecciones en que Fuerza del Pueblo asiste como partido, digamos, mayoritario e independiente, y logra 3 senadurías en plazas muy competitivas. Los 2 millones de miembros, ¿qué pasó con esos 2 millones de miembros del PLD? Esos son de los retos que tenemos. 2 millones de afiliados, ¿verdad? Que se redujo a 1.258.000 y tantos. Entonces nosotros tenemos que avanzar, es decir, lograr fidelizar por completo esos 2 millones de miembros que se habían inscrito y que realmente por una u otra razón no pudieron avanzar, o sea, concretizarse. Está el nivel de abstención, que llamó la atención, es decir, un 46% en sentido general de abstención. Eso tiene sus causas también. Y entonces en la Fuerza del Pueblo... ¿Cuáles son las causas? Bueno, la compra de cédula y la desconfianza que tiene la población. ¿Y fue definitorio esto? En los partidos. Para que las cosas se mostraran de un solo lado prácticamente. Y si se compran cientos de miles de cédulas, son cientos de miles de personas y de ciudadanos que no están aptos para ir a votar. ¿Hasta cuántas cédulas piensan ustedes que pudo haberse comprado? En el exterior eran cientos de dólares que le daban a las personas. En el exterior, o sea, en el exterior, fuera del país también. Sí, la mano larga del Estado se manifestó en el exterior, sí, para evitar la participación de la gente, porque eso es que se busca. Y cuando el gobierno compra cédula, el partido de gobierno la compra a la oposición, porque no se la va a comprar a su propia gente quiere que participe. ¿Y no será porque ese nicho de público, el que dejó de votar, son jóvenes y no se identifican con los políticos? Hay de todo, y la abstención es un problema para los partidos, ¿verdad?, multifactorial. Y es posible que haya gente que no se ha identificado con las propuestas de ninguno, otros que tengan situaciones que se le impidió, porque hay gente que ese día de las votaciones tiene problemas de salud o problemas de movilidad, hay diferentes situaciones. Están los presos, porque hubo un proceso de votación de los presos, digamos, preventivo en algunos puntos, pero eso no es suficiente. Hay una abstención histórica y normal que es de un 30%. Ahora, de ahí al 46, un 16% más. Entonces, eso es lo que es altamente significativo. Algunos planteamos que debe discutirse en el Congreso el hecho de que el voto pudiera ser obligatorio, es decir, crearle ciertas restricciones al ciudadano que no ejerza de manera voluntaria el derecho al voto, para que eso haga la participación más necesaria de la gente. ¿Esa es la posición de usted? Esa es una posición que comparto. ¿Y qué tan democrático es eso? Bueno, pero usted vive en una sociedad, usted es un ente social. Usted podría habilitarse el voto en blanco para los que no tengan ninguna opción, pero usted debe participar porque usted le exige al Estado. Usted vive en el marco de una sociedad reglamentada y debe contribuir con la elección de sus autoridades.
y jugar un papel activo. Entonces entiendo que es un compromiso del ciudadano que debe establecerse como una obligación, pero una obligación que tenga sus consecuencias. Porque aquí está como un derecho y como un deber ciudadano, pero no se ha establecido en la ley electoral digamos, una consecuencia si usted no lo hace. Entonces, la vida democrática tiene sus reglas y tiene sus sanciones si no nos sometemos a ellas. ¿Y a qué obedecerá que en ninguno de los modelos de las democracias que nosotros vemos como modelos de democracia, a qué obedecerá que en ninguna se obliga al voto? Sí, ¿En cuál? En Chile se obliga al voto. Hay abstención también, pero por ejemplo en Chile se obliga al voto. No es modelo de democracia Chile. Bueno, es una... Cuando pensamos en elija las 5 principales democracias que así queremos ser, ninguna se obliga al voto. Es un preludio, dicen algunos, de un proceso dictatorial, obligar a que usted vote. No, es una, vamos a decir, una norma de la democracia que el ciudadano debe, digamos, responder, porque si es un llamado a todo el mundo. ¿Qué va a pasar? Que entonces habría una participación más amplia y más legitimidad de los gobiernos. También el sistema electoral, las campañas electorales dejarían de ser menos costosas, porque la compra del voto, o sea, la compra de conciencia, hay una doble compra. Una parte que evita que el votante vaya con la compra de la cédula, pero hay una compra que se da, digamos, para que el ciudadano vaya y vote en determinado partido. Entonces, si usted tiene que votar como quiera, es muy posible que el proceso electoral sea menos costoso. Para mí que es necesario, que no genera ningún tipo de inconvenientes a la democracia, sino que más por el contrario, contribuye a la legitimidad de los gobiernos y de los funcionarios de elección popular que surjan de los procesos. Tenemos que ir a publicidad, ya regresamos, estamos conversando con Hipólito Martínez de la Dirección Fuerza del Pueblo, ya regresamos.
Conversamos con Hipólito Martínez en este café de Diario 55, comunicador, abogado, docente y de la dirección de la Fuerza del Pueblo en esta parte. Parece ser que la misma influencia de ciertos dirigentes en la zona Santiago Oeste influyó para ustedes tener ahí un diputado electo. Pero parece ser que el trabajo que se hizo en Santiago no fue el más contundente. Aquí se sabía de Leonel cuando visitaba Santiago porque uno indagaba en algunos medios, pero como que no se sentía esa presencia de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago. ¿Serán temas de analizar también en el próximo Congreso, Hipólito? Creo que sí, que muy buena observación. Es decir, la Fuerza del Pueblo, en una plaza tan exigente, tan dinámica como Santiago, debe, digamos, articular una dirigencia que tenga mayor capacidad de iniciativa política, de incidencia social, de laborantismo político. Pienso que el resultado, y ya en la evaluación que se haga, se identificarán una serie de factores y de actores. Además, la creación, digamos, de un plan, porque cada plaza hay que conquistarla. Yo recuerdo que estaba en Madrid en unos estudios en la Universidad Camilo José Cela y los maestros del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, nos decían que en España, ¿verdad?, el PSOE toma sus decisiones, digamos, de acuerdo los partidarios de Barcelona, ¿verdad?, y los de Madrid, y los de Toledo, y los de cada una de las provincias autónomas, es decir, prácticamente son un partido que, aunque son nacional, cada quien toma su decisión y hacen sus evaluaciones. Entonces, la Fuerza del Pueblo, como organización, en cada provincia, por ejemplo, en cada municipio, debe tener un plan de acción, de incidencia, de interacción con los sectores sociales, porque ¿qué resulta? Que la gente vota por Leonel, ¿verdad?, o vota por Luis, o vota por el partido que sea, pero lo hace a través de un determinado dirigente, de un determinado ciudadano activo, que le hace entender que esa es la opción y no otra. Entonces, la Fuerza del Pueblo en Santiago está llamado a jugar un papel mucho más activo, relanzarse, digamos, intercambiar con los diversos actores que no solo son los tradicionales. Santiago ha tenido cambios importantes y a veces hay asociaciones empresariales muy importantes, decisivas, pero hay otros nuevos actores y organizaciones y sindicatos y sectores poblacionales. Entonces, ciertamente, también están los temas de comunicación y opinión pública. Entonces, la Fuerza del Pueblo tiene por delante en Santiago importantes retos para tener mayor incidencia y tener un mejor resultado. Santiago es la segunda plaza en importancia. El Ayuntamiento de Santiago está en manos, bueno, todo el poder está en manos del oficialismo. Prácticamente las 26 ayuntamientos o plazas electorales están, salvo la de San Francisco de Jacagua, que está en manos del Partido Reformista, salvo creo que hay dos. Jánico, hay un distrito de Jánico. Muy poco, pero prácticamente las 26 están en manos del PRM. Entonces, ¿dónde estaba la oposición? O sea, nosotros estamos llamados a hacer una reingeniería, un estudio a fondo y de colocar con tiempo los actores necesarios, la gente que tenga vocación de poder para tener una mayor vigencia y a partir de ahí mejores resultados en los próximos procesos. No, hay varias que están con justicia social, desde Tamboril también, hasta del Yaque, un sí, como usted pero están al fin y al cabo aliadas al gobierno, aliadas, ¿no? Sí. En el caso de Palmar arriba, en el caso de Tamboril y demás, pero forman parte del bloque del gobierno. Entonces, en sentido general, han avanzado con todo lo que había. Pues nosotros tenemos 3 diputados de 18, de 19 legisladores, el PRM tiene 14, nosotros 3, el PLD 2. Entonces ya esa fuerza de nosotros, que es mínima,
tiene que avanzar y en una próxima nosotros ganar la mayoría de los diputados, la mayoría de los ayuntamientos y aportarle al triunfo de Leonel Fernández o del candidato que resulte. Es decir, que nosotros tenemos 4 años por delante para evaluar y tomar las mejores decisiones inteligentes y darnos ese abrazo de renovación con los diferentes sectores, hacer que se sienta que la Fuerza del Pueblo es la nueva esperanza de la República Dominicana. Hipólito, ha caído el peso de los apellidos en los partidos. Hemos visto en esta competición reciente, se esperaba o se pensaba que apellidos como Izquierdo, Cerulle, Fadul, Prole, ¿no? Hijos de esos apellidos, parecían que eran un clavo pasado, decimos en el argot popular. Algunos terminaron fuera en la primera medición, en las primeras encuestas, y otros, bueno, pues ya ahora el 20, que se pensaba que eran opción, pues quedaron fuera. En los dos procesos. Sí. Sí, el electorado es un poquito más exigente, no necesariamente se fija en los tradicionalismos de apellido, de familias influyentes. Todo va a depender de quién sintonice mejor con los sectores que dan la mayoría. En el caso, por ejemplo, de Santiago Oeste, que es un proyecto, ¿verdad?, del cual nosotros hemos sido parte protagónica y que desde el año 2010 hemos venido, digamos, dando un diputado, por lo menos un diputado. O sea, hay un peso electoral y el que no lo quiera entender, bueno, pues se engaña a sí mismo, pero en el año 2010 ganamos con Altagracia González, por ejemplo, pero en el 2006 ya yo había ganado una regiduría y otros compañeros de la zona también en Santiago. Sí, hubo un electorado que se identificó. En el 2016 volvimos a ganar con Altagracia. En el 2020 no ganamos con Altagracia, ganó Máximo Castro, pero fue una diferencia de 200 votos, a 5.500 a 5.700. Prácticamente la diputación estaba ahí y no había sido posible por la misma división que había pasado. Ahora en el 2024 esa plaza se recuperó en manos del profesor José David. En nuevos procesos, por ejemplo, esa zona, ese electorado, podrá obtener 2 o más diputados inclusive porque son 70.000 votos. Entonces Adriano quedó fuera. Quedó en la segunda posición. Al corresponderle a la Fuerza del Pueblo solo un diputado, entonces quedó fuera. Parece que lo de José David se concentró solamente en esa zona, pues yo no vi afiches ni propaganda no, en todas política partes. en otros sitios. José David Báez yo vivo en la 1 fue y yo no vi nada de eso. el más votado en Navarrete, el más votado en Santiago Este, el tercero en votación en Villa González, con una buena participación entre segundo y primer lugar en todos los recintos del restante de la parte de Santiago que corresponde al municipio, digamos en el Sánchez Bermúdez, en Los Salados, en La Reforma, en La Esperanza, en Gurabo, es decir, primero o segundo, primero en Santiago Este, primero en Navarrete, tercero en Villa González, con buena presencia en San Francisco de Jacagua y en Pedro García, entonces eso le dio el primer lugar. O sea, es un director de un politécnico, que es un académico de varias universidades, es decir, es una gente activa, y creo que, volviendo y tratando de responder, la sociedad no anda buscando necesariamente apellidos ni abolengos. La gente anda buscando, sea que tenga o no apellidos reconocidos, gente que les represente dignamente y que interprete sus sentimientos. Entonces el electorado se identificó y eso es una buena lección para la Fuerza del Pueblo en sentido general y para todos los partidos. Es decir, el que opta por representar o por buscar una opción de representación debe estar atento a lo que la sociedad quiere y debe responder a esos intereses, debe representarle muy bien. A nosotros nos toca hacer oposición y hay que hacerla. Fíjense que la percepción de triunfo de Luis Abinader estaba realmente en un 70%, la percepción. Cuando eso comenzó a bajar, por 2 factores fundamentales, a mi modo de ver. Cuando Leonel Fernández, a partir del debate, comenzó a cuestionar sus números, desde el programa La Voz del Pueblo y otras participaciones, Leonel comenzó a cuestionar, decir, ese crecimiento no es de un 6, es de un 13 o de un menos. Comenzó a cuestionarlo de manera frontal, haciéndole oposición
y entonces bajó. Además del tema de las iglesias, que llamaron prácticamente a no respaldar un candidato que se haya manifestado en contra del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y entonces eso le bajó un poco a Luis. ¿Qué quiere decir eso? Que si la fuerza del pueblo desde un principio, desde ahora, comenzamos a enfocar las debilidades, los números falsos que podría presentar el gobierno y todos los temas a los cuales no le ha dado respuesta, entonces nosotros podríamos colocarnos como opción de poder real para el 2028. ¿Volverá a ser candidato Leonel Fernández? Bueno, pero nadie está liquidado, o sea, Leonel tuvo un gran desempeño, es decir, recuperó su liderazgo, había sido vilipendiado y marginado y desacreditado. Entonces Leonel ha recuperado su prestigio, ¿no?, de líder de la oposición y es el mejor activo que tiene la fuerza del pueblo. Hay otros compañeros que también podrían aspirar. Ya el tiempo y el mercado electoral dirá cuál es la mejor opción, cuál es el camino. Estamos todavía muy a destiempo para ver quién podría ser y quiénes podrían ser nuestras principales, digamos, candidaturas. Vámonos a publicidad, ya regresamos con los minutos finales. Hipólito Martínez está con nosotros en el café de Diario 55. Regresamos.
Entramos a los minutos finales en esta conversación con el buen amigo Hipólito Martínez de la dirección de la Fuerza del Pueblo, el partido que preside Leonel Fernández Reina, quien fuera candidato a la presidencia de la República. Hipólito, dicen que hay que guardar pan para mayo y en el día de no se vio ese movimiento por parte de la oposición. No voy a decir que nada más fue con la Fuerza del Pueblo, se sintió con otros partidos como el PLD. ¿Era que ustedes estaban guardando esos recursos apostando a una segunda vuelta? Bueno, en honor a la verdad, hubo un movimiento de recursos, digamos, mínimo. Los recursos no llegaron en la dimensión que se esperaba y eso entonces inclusive nos afectó como oposición. Nosotros teníamos planes, ¿verdad?, de tener una mejor participación. Inclusive en el área de nosotros de Santiago Este teníamos todo planeado para sacar un porcentaje que nos diera segunda vuelta. Y si esa fue la realidad de cada una de las demarcaciones del país, entonces fuimos seriamente afectados. Creo que quizás, y no se ha explicado eso, a mí me gustaría ver algún informe de la alta dirección, o sea, ¿por qué no se previó? Porque son fechas y eventos que tienen certeza, es decir, ya tú sabes que el tercer domingo de mayo del 2028 habrá elecciones y el tercer domingo de febrero de ese mismo año, a menos que cambien las reglas. Entonces son fechas ciertas que tú debes prepararte, tú no tienes por qué razón no estar, digamos, atento con todos los elementos que eso implica. Y creo que ese es un reto que tiene nuestra organización política para futuras jornadas, prepararse con mayor anticipación. Creo inclusive que hay que, y la propia Junta Electoral, porque hay mucha gente incapaz dentro de la Junta, es decir, no hay un programa permanente de formación de los funcionarios electorales, así como los partidos deben tener un programa para formar a los delegados y técnicos electorales, para que haya capacidad de manejar los equipos de transmisión, de digitación y toda la logística electoral. Entonces, ciertamente la Fuerza del Pueblo y la oposición, al parecer, o fue sorprendida en su buena fe o no se preparó o los recursos no fueron suficientes. El gobierno sabemos que jugó con esto. Los candidatos no recibieron, digamos, el apoyo que se esperaba. Y entonces eso es un elemento que se traduce en la baja participación también. O sea, yo creo que eso también, cuando se busquen todos los factores de la abstención, va a salir ese elemento de que la insuficiencia cantidad de recursos impactó la baja votación de la Fuerza del Pueblo y de todo en sentido general. El gobierno no tuvo esas dificultades porque se sirvió con la cuchara grande y esos recursos ahora que tomó prestado y que repartió como si no fueran suyos, ahora quiere sacárselo al pueblo de los bolsillos, prácticamente con una especie de atraco, de una reforma que no se atreve a proponer y que aunque tiene mayoría anda buscando un consenso para el cual no guardó las formas porque quiso imponerse a como diera lugar. Bueno, ya hemos escuchado a Hipólito. Hipólito, en el 2020 se impuso uno que, bueno, condenado por narcotráfico. Se manejó muchos recursos ahora, por lo menos en esa circunscripción a la que usted pertenece y que conoce. Hubo muchos recursos, menos que en el 2020. Qué bueno que me trae ese tema a colación porque también la sociedad debe ir viendo. O sea, no hay nadie de la Fuerza del Pueblo que haya sido condenado por narcotráfico como ha sido condenado Miguel Gutiérrez. Como esta semana se conoció la condena de la señora Rosa Amalia Pilarte de la Vega, como Sadoki Duarte. Es decir, la gente tiene que ir viendo qué partido tiene vínculos con la ilegalidad, con el crimen organizado, con la violación de los valores fundamentales de la sociedad dominicana y qué organización, aún con sus dificultades, va en sintonía con las aspiraciones de la sociedad. Ese partido que va
en la línea de representar dignamente a la sociedad es la fuerza del pueblo. Pero que ustedes tienen preso por enriquecimiento ilícito. Nosotros no tenemos nadie de la fuerza del pueblo. Víctor Díaz Urbano no es. Víctor lo sacaron, es un acusado, ¿verdad? Está preso, está condenado. El Partido de la Liberación Dominicana, no de la fuerza del pueblo. Gracias Hipólito. Gracias por acompañarnos. Hipólito Martínez, de la Dirección Fuerza del Pueblo en esta parte del país, Santiago. Gracias por acompañarnos. A ustedes, en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que conformamos las mañanas en el 55, agradecemos la sintonía, deseándoles un buen fin de semana que se inicia hoy, para los que hicieron puente no, espero que estén disfrutando de estos días y que las condiciones climáticas no sean las más adversas. Gracias. El lunes, Dios delante, después de la misa, aquí nos juntamos. Feliz fin de semana.